Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a esta nueva videocápsula de nuestra materia Impuestos 2. En esta ocasión vamos a abordar lo relativo a la primera unidad, que como ustedes pudieron observar en su programa de estudios, es la parte introductoria de nuestra asignatura. Es bien importante que nosotros vayamos estableciendo en nuestra formación profesional como contadores públicos esta rama tan importante y hoy por hoy tan indispensable para todas las personas estar éticamente y legítimamente constituidos, ¿sale? En nuestro primer curso habíamos hablado un poquito y practicado un poquito acerca del tema de las personas físicas. Sin embargo, en este nuevo curso se trata de abordar ahora la otra cara de la moneda, ¿sale? Las personas morales, porque finalmente desde el punto de vista legal vamos a tener estas dos grandes figuras y a partir de esto, pues parte todo. Como ustedes también ya habían verificado en régimen fiscal, todo surge a través del artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, donde nos dice que todos, absolutamente todos, estamos obligados a contribuir, todos los residentes en territorio nacional. Y cuando hablamos de residentes en el territorio nacional, pues obviamente hablamos de estas dos grandes figuras. Y en materia impositiva, partimos a nivel federal de ahora sí que el más grande de todos los impuestos, que es el impuesto sobre la renta. Y a partir de esto, y obviamente del Código Fiscal de la Federación, comenzamos a tipificar ciertos elementos, de los cuales vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que la persona moral o la persona jurídico-colectiva es aquella unión de dos o más personas físicas o también morales, que las vamos a conocer en términos financieros como corporativos, y que estén legítimamente constituidas, es decir, que estén certificadas, consten en un acta constitutiva y obviamente lleven a cabo todos sus procesos en el marco de la legislación mexicana. Estas personas morales tienen derecho, acuérdense ustedes, a ejercicio, es decir, a través de intermediarios que son parte de la misma empresa como el representante legal, realizan contratos, son sujetos de derechos y de obligaciones con terceros. Ahora bien, en materia de impuestos, la persona moral efectivamente tiene esa concepción y según la ley del impuesto sobre la renta, vamos a tomar en cuenta aquellas personas morales residentes en territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que sus sucursales, su matriz o cualquier actividad hoy por hoy, inclusive virtual, se esté llevando a cabo o tenga como fuente de ingresos el territorio nacional, pues será sujeto a las disposiciones fiscales vigentes para poder llevar a cabo su tratamiento. ¿Y cuáles van a ser estas disposiciones fiscales vigentes o aplicables al día de hoy? Pues ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener estas disposiciones generales. Dentro del proceso constitutivo de una persona moral, recordemos, todo parte a través de la Secretaría de Economía. Hace ya muchos años era a través de la Secretaría de Relaciones Públicas. Actualmente este trámite comienza con la Secretaría de Economía, donde como proyecto se da a conocer la intención de la formación de la persona moral, su objeto social, quiénes van a estar dentro de la sociedad e inclusive cuáles van a ser los nombres para poder estar legítimamente constituido. ¿Y por qué digo los nombres? Porque vamos a, como requisito es un nombre principal y dos secundarios por aquel tema de que ya exista en cualquier otro lado de la República. Entonces, una vez que tenemos la autorización de la Secretaría de Economía, el notario público procede a hacer la escritura pública o lo que conocemos como acta constitutiva, que básicamente es el acta de nacimiento de la persona moral, donde entonces se le da el nacimiento a partir de esa fecha ante notario público. ¿Y por qué hago hincapié a esto? Porque es la fecha de nacimiento o de surgimiento de, ¿qué creen?, de las obligaciones fiscales de la persona moral. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo? Si todavía apenas están haciendo y ya lo están obligando, efectivamente. Pero si no tiene RFC, no importa. Que si cuesta mucho conseguir citas para la inscripción al RFC, no te preocupes. Hay un efecto de retroactividad. Es decir, la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar en cuenta
tu fecha de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes desde el día de tu inscripción. Por eso es tan importante de tu inscripción ante el registro público de la propiedad, ¿sale? Y ante el notario público. Entonces, es muy importante que todos estos trámites vayan de la mano, porque finalmente, aun cuando por cuestiones netamente administrativas del Servicio de Administración Tributaria no podamos tener una cita para poder generar nuestro registro federal de contribuyentes, sí es importante que vayamos agilizando el trámite porque finalmente las obligaciones se crean desde el momento de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, obligación, naciendo la sociedad o asociación, el registro federal de contribuyentes. ¿De acuerdo? Una vez que ahí mismo vamos a tener que dictaminar un domicilio fiscal y este es donde se lleve a cabo la actividad de forma preponderante o donde esté la administración de la empresa. Pero no solo eso, la persona moral y cualquier persona está obligado a que el Servicio de Administración Tributaria verifique e identifique el domicilio, es decir, que dé fe y legalidad de que el domicilio existe. Bueno, pero porque yo voy a estar obligado de que ellos hagan pues, su trabajo. Pues básicamente sí, nosotros tenemos que dar aviso cuando no hemos sido visitados por la autoridad para la verificación de nuestro domicilio y entonces cae dentro de nuestras responsabilidades. Otra de las grandes responsabilidades, ahora sí que estas tres vienen en un mismo paso, es la inscripción al Registro Federal del Contribuyente de todos los socios o accionistas. Todos los que estén directamente involucrados con la sociedad, es decir, que formen parte del capital, ya sea en efectivo o en especie, tienen que estar como personas físicas con su registro federal de contribuyentes. Esto como tema de que cada uno de estas personitas va a tener su forma propia de tributación. Si hablamos de sociedades personalistas, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a tener a socios que van a recibir pues un dividendo. Si hablamos de sociedades capitalistas, pues tendremos accionistas que recibirán también un dividendo y acuérdense que como personas físicas por ese dividendo también tienen que tributar de una manera especial. Por eso la importancia de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, porque todos tienen que estar en el marco de la legalidad. Al final de cuentas, los socios son aquellos que están obligados, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, a darse cuenta de las actividades de la persona moral. Entonces, no puedo tener una persona moral en regla si yo, que soy el responsable como socio, como accionista de la persona moral, pues no lo estoy. Por eso es indispensable y hasta un tanto redundante que la autoridad pida el Registro Federal de Contribuyentes. Además, les voy a decir, si en el acta constitutiva no viene explícito el RFC de los socios o de los accionistas, al momento de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, como requisito, la autoridad nos pide, una, o que venga explícito en el acta constitutiva, o dos, que hagamos una relación en los formatos que ellos mismos nos establecen del nombre del socio y del Registro Federal de Contribuyentes, porque si no cumplimos con este requisito, pues nuestro trámite se invalida y nuevamente tenemos que iniciar con el proceso de cita y todo lo que conlleva, ¿sale? Nos pueden votar el trámite por eso. Ahora bien, las personas morales van a tener un efecto de ingresos acumulables. ¿Esto qué quiere decir? Tienen una actividad preponderante, pero además de eso, todo lo que suponga para un ingreso para ellos va a estar también sumado a su base gravable. Y ya veremos los tipos de base gravables en la unidad 2 y 3, dependiendo del marco en el cual vaya a tributar la persona moral. Para este ejercicio, pues ya tenemos aperturados otros esquemas en cuestión de personas morales. Hasta el 2021 teníamos el régimen preferente, teníamos el régimen general de ley y el de acumulación de ingresos. Ellos tributaban como personas físicas, como se vio en el curso de impuestos 1. Pero resulta que ahora tenemos otros regímenes que nos hacen tener características especiales. Ahora bien, les decía, ingresos acumulables son
todos los ingresos que deriven de la actividad, obviamente la preponderante, y los que deriven de las actividades que se generen en la persona moral. Ejemplo, ganancia por intereses, bonificaciones. Acuérdense que también cuando tenemos comercio internacional y hay una ganancia cambiaria en relación a las divisas, pues también eso se acumula a los ingresos, ¿no? Entonces, todos esos elementos nosotros los vamos a llevar desde el punto de vista de la contabilidad financiera, pero se va a empatar con la contabilidad fiscal para poder tener estos ingresos acumulables. Obviamente las personas morales son sujetas de declaraciones del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué separo declaraciones y pago del impuesto sobre la renta? Y tenemos según corresponda, porque resulta que hay personas morales que están exentas del pago del impuesto sobre la renta, es decir, aquellas que no tienen fines lucrativos o que se conocen como personas morales con fines no lucrativos, ¿sale? Hay un título especial para esto, donde se viene en contenido y especificado cuáles son las actividades de las personas morales que se establecen como fines no lucrativos. Estas personas están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Sin embargo, no están exentas de la declaración del impuesto sobre la renta, porque si no, no tendrían ningún caso que estuvieran en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sucede que son dos obligaciones simultáneas. La declaración, es decir, donde yo le informo, le platico al SAT qué hice, ¿sale? Y esta obligación la tienen todas las personas generales, personas morales, perdón, en general. Mientras que el pago, pues aquellas con fines directamente lucrativos, siempre y cuando hayan tenido una utilidad o una base gravable, ¿de acuerdo? Y obviamente la emisión de los CFDI en relación entonces a todas las características que se deben de establecer con los FDIs, comúnmente o coloquialmente para los amigos conocidos como facturas, pero para nosotros contadores el término correcto y aceptable es el CFDI. ¿Por qué es obligación la emisión del CFDI? Porque obviamente, como decíamos hace un momento, a la autoridad le interesan nuestros ingresos. Hay una obligación por la recepción de CFDIs en relación a nuestros gastos de ninguna manera, ¿no? Ese solamente es un derecho para nosotros, más no es una obligación. Obviamente sería obligación para el tercero que nos prestó un servicio o se hizo un acto de comercialización, ¿de acuerdo? Y bueno, las deducciones, la parte bonita de las personas morales, ¿no? De los grandes derechos. Deducir todos los elementos que sean directamente relacionados con su actividad preponderante. ¿Cómo qué? Como las devoluciones, descuentos bonificaciones sobre ventas. Ya ustedes en términos contables sabemos que son todo aquello que ha restado a nuestras ventas, porque nos devolvieron, porque tuvimos que hacer un descuento o porque generamos bonificaciones. Por eso no crean que son muy buena gente las empresas que hacen descuentos o bonificaciones. Básicamente también es una estrategia fiscal. El costo de lo vendido, es decir, lo que nosotros invertimos directamente en los productos o servicios para ser vendidos. Los gastos en general, si hablamos desde el punto de vista del estado de resultados, pues están todos los gastos de administración, los gastos de mercadotecnia, todos los gastos operacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales, ¿eh? Esto es en relación a cada uno de los puntos. Esto es en general, tenemos que cumplir con los requisitos fiscales que ya habíamos visto en las personas físicas. Son la misma aplicabilidad, gastos mayores de 2,000 pesos, pagarlos con cualquier método que no sea efectivo, si es combustible, no importa el monto, tiene que ser pagado con cualquier elemento que no sea efectivo, y todo tiene que estar amparado por un CFDI para ser considerados como deducciones. Las inversiones, es decir, en activos tangibles e intangibles. Los créditos incobrables y la pérdida por caso fortuito. Esto con su previa autorización también del SAT. Creación de reservas para fondos de pensiones, jubilaciones, etcétera, siempre y cuando consten en acta constitutiva y que efectivamente tenga ese tratamiento.
y las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, los intereses devengados y el ajuste anual por inflación. Es decir, este ajuste anual por inflación se dará al finalizar el ejercicio fiscal, que acuérdense que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, y tendrá un efecto de deducibilidad según nuestra contabilidad en relación a los débitos que podamos llegar a tener. ¿De acuerdo? Y directamente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero bueno, eso es lo que se enmarca entonces en nuestras deducciones, todo lo que se va a restar a esos ingresos acumulables para poder tener una base gravable que será sujeta entonces, insisto, estos dos elementos a declaraciones en términos generales y cuando así corresponda al pago del impuesto sobre la renta. Perfecto, mis queridos contadores. Entonces espero que la información haya quedado clara, haya sido de su utilidad y ya saben que cualquier cosa quedo a su disposición. Fue un gusto saludarlos. Como siempre, su maestra Grisel. Cuídense mucho y hasta pronto.